Hola, saludos otra vez, bienvenido a este canal El Porqué Católico. Me agrada volverlos a tener aquí y espero que esto que vamos a conversar hoy les sirva para afianzar su fe. Hoy quería hablar con ustedes de una pregunta que me hicieron y que yo también me hice en su momento, que es ¿de dónde salió la lista de libros que contiene la Biblia? Porque cuando uno se pone a pensar eso, se da cuenta de que no fue que la Biblia cayó del cielo o que se encontró enterrada por ahí ya con los libros que tenían escritos, o que Dios mandó un índice de qué libros deberían estar ahí en las Sagradas Escrituras, ¿no? Y bueno, buscando responder esta pregunta, yo me puse a investigar, y siempre que una persona se interesa por la Biblia, por lo general, le llega esta pregunta. Si no es por eso, es porque alguna persona no católica le pregunta, mira, no, ¿por qué tu Biblia tiene más libros que la mía? O dicen, no, la Iglesia Católica le puso 7 libros más a la Biblia. Yo siempre respondo, no, no, la Iglesia Católica le puso 27, que son los del Nuevo Testamento. Y hoy quiero hacer un pequeño trabajito, lo más resumido que pueda, y por supuesto digerible, de la historia de lo que se conoce como el canon bíblico. La lista de libros que contiene la Biblia se le llama canon, que canon quiere decir regla, también quiere decir lista, ¿no? Y para eso necesitamos ir un poquito a la historia. Entonces, nosotros encontramos que en el tercer siglo antes de Cristo, el griego se había convertido en el idioma principal de Alejandría y de gran parte del mundo civilizado. Recordamos que Grecia creció mucho y dominó mucho territorio, y también dominó no solamente militar, de la manera militar, sino también lo hizo culturalmente en el mundo civilizado de aquel tiempo, ¿no? Y el hebreo, por el contrario, estaba siendo hablado cada vez menos, incluso entre los mismos judíos, porque habían pasado varias diásporas, habían sido exiliados varias veces, y por supuesto habían otros idiomas que tenían mucho más uso que el original hebreo de ellos. De hecho, Jesús y sus contemporáneos en Palestina hablaban era arameo. Debido a esto, surgió una fuerte necesidad de traducir estas sagradas escrituras al griego. Según dice la historia, Demetrio de Falerón, que era bibliotecario de Ptolomeo II, esto fue más o menos 285-246 años antes de Cristo, buscaba obtener copias de la ley judía para la Biblioteca de Alejandría, una famosa biblioteca que sabemos que se incendió. Esto condujo a la creación de una traducción en el comienzo del tercer siglo antes de Cristo, que se conocía como la de los 70, debido al número de traductores que estuvieron involucrados en este proyecto. Esta traducción abarcó desde la Torá hasta completar la Sagrada Escritura, es decir, el Antiguo Testamento como lo conocemos nosotros los católicos. Además de esto, implementaron una nueva organización y se incluyeron libros sagrados que, aunque eran mucho más recientes, no estaban presentes en los antiguos cánones, pero eran generalmente reconocidos como sagrados por la comunidad judía. Estos 7 libros se conocen actualmente como los deuterocanónicos. Nosotros podemos ver una Biblia que son ecuménicas, que dice incluye los deuterocanónicos. ¿Cuáles libros son los deuterocanónicos? Bueno, está el libro de Tobías, el libro de Judith, una porción del libro de Esther, una porción del libro de Daniel, primera y segunda de Macabeos, el libro de Sabiduría, el eclesiástico, que se conoce también como Sirac o Sirácides, también se le puede nombrar así, lo podemos encontrar así en algunas traducciones, en algunas versiones de la Biblia, y el libro de Baruch. Este canon alejandrino contiene un total entonces de 46 libros, incluyendo por supuesto los 7 deuterocanónicos que acabamos de mencionar. Y es por eso que la Biblia católica tiene más libros en el Antiguo Testamento que la versión protestante. El principal motivo por el cual la Iglesia Católica optó por la lista de libros de la Septuaginta, como se conoce esta versión, o el canon alejandrino, es que este era el que usaba Jesucristo y los apóstoles.
Y es por eso que encontramos que en el Nuevo Testamento 300 de las 350 referencias al Antiguo Testamento son tomadas de la versión alejandrina. Por esto podemos estar seguros de que la iglesia del primer siglo lo reconoció como palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos a Orígenes, que es padre de la iglesia, en el año 254 afirmó que los cristianos usaban estos libros, aunque algunos líderes judíos no aceptaban estos libros oficialmente. ¿Cómo que no lo aceptaban? Bueno, resulta que al final del primer siglo de la era cristiana, o sea, después de Cristo, una escuela judía hizo un nuevo canon hebreo en la ciudad de Yamnia. Esto está en Palestina. Ellos querían cerrar el periodo de revelación siglos antes de la vida de Jesús, buscando de esta manera, de alguna manera, pues distanciarse del cristianismo. Les recuerdo que estos judíos que se reunieron son los mismos judíos que no reconocieron a Cristo como el Mesías y buscaron crucificarlo por medio de los romanos, ¿no? Ellos cerraron este canon con los profetas Esdras, con Nehemías y Malaquías. Por lo tanto, dejaron fuera del canon los últimos 7 libros reconocidos por el canon alejandrino, ¿okay? Los deuterocanónicos. Así entonces quedaron diferenciados 2 canos principales. Habían otras listas, pero estos son los principales. Está el de Alejandría, ¿verdad? O la Septuaginta, que como dijimos tiene 46 libros. Y el de Yamna, que rechaza los 7 deuterocanónicos y se queda con 39 libros. La primera traducción de la Biblia en latín fue hecha por San Jerónimo y se llamó la Vulgata. Esto fue en el año 383 a.C. y que al principio tenía 39 libros en el Antiguo Testamento, pero San Jerónimo, en obediencia a la autoridad de la iglesia, lo completó y terminó con 73 libros, esta Vulgata latina, 46 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. Ahora, ya sabemos por qué la Biblia católica tiene 73 libros, pero yo quería también hablar un poquito de cómo se formó el canon del Nuevo Testamento. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque nosotros tenemos como católicos que saber que la Biblia es un libro católico. La Biblia es un libro que, aunque no fue escrito todo por católicos, ¿verdad? Es un libro que compiló la Iglesia Católica y que le dio la autoridad que ahora tiene. ¿Cómo fue que se compilaron esos 27 libros que conforman ahora el Nuevo Testamento y que comparten todas las Biblias, incluso las no católicas? Quiero primero recalcar otra cosa más. Quiero recalcar que la iglesia que fundó Cristo existe antes del Nuevo Testamento. Y esta iglesia, con la autoridad que Jesucristo les dio, establece el canon de la Biblia y la correcta interpretación de la misma. Y no es al revés, no es la Biblia la que crea la iglesia. Cuando en el Nuevo Testamento nosotros leemos escrituras, la mención escrituras, se refiere al Antiguo Testamento, ya que el Nuevo Testamento no existía para el momento, se estaba escribiendo, estaba en desarrollo, y la palabra Nuevo Testamento no se usó sino hasta el siglo II de la era cristiana. Con el tiempo de la evangelización, porque recuerden que Cristo no escribió nada ni mandó a escribir nada. Los discípulos fueron a cumplir, ¿verdad?, la gran comisión que fue predicar el evangelio. Pero empezaron a escribir también, empezaron a escribirse cartas y viendo que los apóstoles originales empezaban a morirse, decidieron escribir lo que Cristo le había hecho y lo que Cristo les había enseñado. Con el tiempo empezó a crecer el número de libros que se presentaban como sagrados y estos libros causaban controversia. Algunos de ellos eran de influencia gnóstica. Por otra parte, algunos, como los seguidores de Marción, ¿verdad?, rechazaban libros generalmente reconocidos por los padres de la iglesia. O sea que no había un consenso absoluto. La iglesia, con autoridad apostólica que Cristo le dio, definió la lista, el canon, de los libros sagrados de la Biblia. En los concilios de la iglesia católica, el de Hipona o Hipo, del año 393, ¿verdad?, y el concilio de Cartago en el 397 y en el 419 después de Cristo. Ambos estos concilios fueron al norte de África y confirmaron el canon alejandrino con 46 libros para el Antiguo Testamento y también fijaron el canon del Nuevo Testamento con 27 libros. Para reconocer estos libros del Nuevo Testamento, los padres utilizaron 3 criterios.
El origen apostólico, primer criterio. Es decir, que un libro tenga como autor seguro a un apóstol o a uno que eran del canon vivo, que eran intérpretes autorizados del mensaje y del acontecimiento salvífico de Jesús. Durante la segunda mitad del primer siglo, las iglesias destinatarias de algún escrito apostólico lo conservaban celosamente y lo fueron difundiendo e intercambiando con escritos apostólicos de otras iglesias. Poco a poco, el canon vivo que se usaba, ¿verdad?, se convirtió en el canon escrito. El otro criterio que utilizaron fue el uso litúrgico que hizo la iglesia primitiva de ciertos libros. Esto quiere decir que los libros que fueron usados por los apóstoles y las primeras comunidades cristianas seguramente son canónicos, o sea que se usaron en la liturgia. El tercer criterio era la coherencia, que la enseñanza de un libro sea coherente con el resto de la escritura. El otro criterio que se usó fue la ortodoxia. O sea, ningún libro podía ser auténtico si contenía una interpretación del mismo Jesús contra la ortodoxa. O sea, que se habían formado ya con la tradición viva de los apóstoles. Y además de eso, el otro criterio era que coincidieran con las listas antiguas del canon. La formación de una lista implica la aceptación de los libros enlistados como libros de carácter peculiar. En la carta escrita por Atanasio para la Pascua del 367 ya se enumeran sin duda todos los libros del Nuevo Testamento. Este catálogo, 18 años más tarde, en el año 385, sería aceptado por San Jerónimo y divulgado por él en Occidente a través de su traducción oficial latina, lo que ya vimos que se llamaba la Vulgata. Una vez presentados todos estos criterios, está claro que ninguno aisladamente ha bastado a la Iglesia para determinar la canonicidad o no de un escrito. Ha sido la conjunción de alguno de ellos, o de todo, la que le ha dado a la Iglesia la certeza, bajo la asistencia y guía del Espíritu Santo, de estar ante un libro sagrado y por lo tanto se debe reconocer como tal. Hay una carta del Papa San Inocencio I, que es del 405, y que esta carta oficialmente recoge el canon ya fijo de 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Este canon fue rectificado muchas veces, hasta por última vez en el Concilio de Florencia en el 1442. También lo hizo otra vez el Concilio de Trento, que fue un concilio post-reforma, si se puede llamar así, reforma, porque estaba siendo cuestionado otra vez este canon por los protestantes, ¿verdad? Los que habían derivado por Lutero y los que habían derivado de él. Aquí tienen un pequeño resumen, espero que les sirva, sobre la formación del canon bíblico, cómo es que ahora nosotros tenemos ese libro que contiene a su vez 73 libros y de dónde salió. No cayó del cielo y fue la iglesia la que determinó qué libros estaban, qué libros eran inspirados y qué libros pertenecían al canon y no. Hay muchos otros libros que son muy buenos, por ejemplo la Didache, pero que no entraron en el canon. También está el Pastor de Hermas, ¿sí? Hay otras cartas que están también, que no contienen ninguna enseñanza errónea, pero que como no cumplieron con todos estos criterios, la iglesia decidió no meterlos en el canon. Así que cuando ustedes les pregunten por qué ustedes creen que la Biblia, los 27 libros del Nuevo Testamento son inspirados, ustedes pueden decir tranquilamente y orgullosamente que es porque la Iglesia Católica lo dijo. No fue otra iglesia. Cuando se estableció este canon no existía ninguna de las iglesias que conocemos ahora como protestantes o que se hacen llamar cristianas. No dudo que no sean cristianos, ¿verdad? Pero los primeros cristianos somos nosotros, los católicos. Hay que reconocer eso y no es estar orgulloso simplemente porque somos los primeros cristianos, sino porque nos da seguridad de que somos la iglesia fundada por Cristo. Esto es otro porqué católico, para que estés seguro de tu fe, para que no vaciles y no te dejes sembrar dudas, porque a veces nos siembran dudas y nosotros por desconocimiento pues caemos, no sabemos qué responder, y peor que no sepamos qué responder es que nosotros mismos no busquemos esa respuesta. Lo mejor es que profundicemos sobre nuestra fe para que cada día estemos más seguros de por qué
somos católicos. Bueno, mis hermanos y hermanas también, un abrazo. Gracias por escucharme una vez más. Espero que esto les sirva mucho y le pido a Dios que me siga dando ánimo para hacer esto y a ustedes para compartirlo. Denle like para que el algoritmo de YouTube lo recomiende a otras personas que tal vez necesitan escuchar esto o no saben de esto que estamos hablando aquí. ¿Sí? Y bueno, Dios los bendiga. Muchas gracias.